¿Y si los griegos no hubieran nacido de su tierra, sino que hubieran llegado a ella con sangre extranjera en sus venas? Durante miles de años, el mito se sostuvo con firmeza, que los antiguos griegos, especialmente los atenienses, eran autóctonos. Nacidos no solo en Grecia, sino de ella. Criados desde su propio suelo, como si la tierra misma les hubiera dado vida. Pero en 2017, la ciencia rompió el hechizo. Un equipo dirigido por Yosif Lazaridis y publicado en Nature secuenció el ADN de 19 individuos de la Edad de Bronce, incluidos 10 minoicos de Creta y 4 micénicos del continente griego. Lo que descubrieron cambiaría siglos de creencias culturales. Hasta un 80% de los genomas tanto de minoicos como de micénicos, la base genética misma de lo que llegaría a ser la identidad griega, no provenía de Grecia, sino de agricultores neolíticos de Anatolia Occidental, que llegaron entre el 7000 y el 6000 a.C. No eran guerreros ni fundadores míticos. Eran agricultores, colonos que cruzaron el Egeo con ganado, trigo, tecnología cerámica y, lo más crucial, los haplogrupos G2A y J2. Estas líneas, ajenas a la Europa prehistórica, pasaron a dominar el ADN Y de los primeros griegos. Esta línea de sangre anatolia no fue una nota al pie menor, fue la base de la civilización del Egeo. Estos agricultores no solo introdujeron la agricultura. Reemplazaron o absorbieron a los cazadores-recolectores mesolíticos locales, alterando para siempre la estructura genética de Grecia. Y no fue solo Lazaridis, el estudio de Hoffmanova et al. 2016, PNAS, confirmó genomas idénticos entre esqueletos neolíticos del norte de Grecia y de Anatolia Occidental. No fue una coincidencia. Fue un movimiento masivo, una reconfiguración de toda una región. Y aún así, los seguimos llamando minoicos, micénicos, helenos. Como si este ADN siempre les hubiera pertenecido. Pero va más hondo. Porque esta ascendencia anatolia no fue la última capa. A comienzos del tercer milenio A.C., nuevos hilos comenzaron a entretejerse en este tapiz genético, no desde el mar esta vez, sino desde el Cáucaso y la meseta iraní, trayendo marcadores genéticos desconocidos y costumbres antiguas que la memoria griega había perdido. Llegaron antes que los mitos. Antes que los templos. Antes de que la lengua tuviera siquiera un nombre. Pero si sus raíces comienzan en Anatolia, ¿quiénes fueron los misteriosos ancestros que llegaron después, mucho antes de que los griegos tuvieran un nombre? Mucho antes de Platón, antes de Homero, antes de Zeus, ¿quién caminó estas tierras? Esa pregunta no resuena en un templo ni en un poema. Surge de los huesos, del ADN silencioso de personas que vivieron, murieron y desaparecieron, mucho antes de la era de los dioses y héroes. Y en 2023, Scortaniotti et al., publicando en Nature Ecology y Evolution, descubrieron algo asombroso. Una segunda ola de ascendencia, totalmente separada de los agricultores anatolios, comenzó a aparecer en el Egeo entre el 3000 y el 2000 a.C. No fue otra migración pacífica de agricultores. Fue diferente. Estas gentes venían del Cáucaso y de la meseta iraní, portando una firma genética nunca antes vista en Grecia. ¿Sus huellas? Haplogrupos de ADN YJ2A y J1A. ¿Su legado? Una nueva capa profundamente tejida en el genoma egeo, una que llegó a Creta y las Cícladas antes de tocar el continente. Lo inquietante es cómo esta nueva ascendencia no irrumpió en escena. Se deslizó. Silenciosamente. Sin espadas. Sin carros. Sin leyenda. Solo sutiles cambios en prácticas funerarias, formas cerámicas que recordaban a la cultura cura araxes y patrones de asentamiento que evocaban las tierras altas iraníes. No encontrarás a estos migrantes en la poesía épica, pero su presencia está ahora escrita en el ADN de las primeras muestras minoicas, siglos antes de que siquiera comenzaran las migraciones indoeuropeas de la estepa. Y no es solo genética.
Estos ecos culturales, motivos cerámicos, orientaciones funerarias, arquitectura sin megarones, sugieren una fusión de mundos largamente olvidados. Creta, a menudo vista como aislada en su brillo, ya absorbía sangre distante y memoria distante antes de que su edad dorada comenzara. No fue colonización. Fue ósmosis. Un lento sangrado de ascendencia y cultura a través del mar Egeo, alcanzando Creta hace más de 4500 años, antes de que alguien hubiera pronunciado la palabra a ellas. Y aún así, mientras Creta absorbía el oriente en silencio, el continente griego esperaba. Observaba. Vulnerable. Pero mientras el oriente susurraba en Creta, una fuerza rugiente tronó hacia el continente desde el norte. No construyeron templos ni ciudades, pero sus genes aún tallaron imperios. No llegaron con escritura ni frescos. Llegaron con ruedas. Con caballos. Con fuego. Y no dejaron monumentos tras de sí, solo hueso, ceniza y genes. Entre el 2500 y el 2000 a.C., algo masivo golpeó el ADN de la Grecia continental. Una nueva ascendencia, brusca, poderosa, inconfundible, se estrelló en el Egeo como una tormenta desde las estepas. No fue sutil. No fue local. Venía de miles de kilómetros de distancia, de las praderas de la estepa póntico-caspia, hogar de la cultura yamnaya, los nómadas que, en el lapso de unos siglos, reescribieron el mapa genético de la mitad del mundo conocido. En 2023, un estudio importante de Olalde et al., publicado en Cell, junto con más publicaciones genómicas de 2024, lo confirmaron, más de 300 esqueletos de la Edad de Bronce, rastreados, mapeados, decodificados. ¿El resultado? Una señal clara de la estepa en las líneas masculinas micénicas, haplogrupos R1b, M269 y R1a, apareciendo de repente en Grecia en el momento exacto en que la civilización micénica comenzaba a surgir. No es una coincidencia. La cronología coincide. A medida que Micenas, Pilos y Tirinto empezaban a construir murallas ciclópeas y tumbas tolos revestidas de oro, estos genes llegaron. No eran solo guerreros, eran portadores de una nueva lengua, una protogriega, enraizada en la misma familia que el sánscrito, el latín y el persa. Llevaron el habla indoeuropea a una tierra que nunca la había escuchado antes. Mientras los minoicos pintaban delfines y adoraban diosas en palacios multicolores, los micénicos, moldeados por sangre de la estepa, construían fortalezas. Enterraban reyes con espadas y armaduras. Hablaban de guerra, destino y cielos lejanos. No fue un intercambio cultural. Fue un golpe de estado genético. Y, sin embargo, hay algo más extraño. Porque justo al otro lado del agua, a 160 kilómetros, Creta estaba en silencio. Pero ¿por qué la isla de Creta, tan cerca del continente, permaneció intacta frente a estos invasores del norte? ¿Qué mantuvo a los minoicos a salvo mientras el resto de Grecia cambiaba para siempre? Los micénicos estaban en ascenso en el Peloponeso, construyendo fortalezas, forjando una élite guerrera y absorbiendo los genes ígneos de la estepa yamnaya. Y aún así, al otro lado del mar, Creta permanecía en silencio. Inalterada. Imperturbable. Según Lazaridis et al. 2017, Nature, cuando se secuenció el genoma de individuos minoicos de la Edad de Bronce, apareció algo impactante, cero ascendencia detectable de la estepa. Ni rastro alguno. Mientras el resto de Grecia era remodelada por linajes indoeuropeos, Creta permaneció genéticamente arraigada en sus cimientos neolíticos, la misma ascendencia agrícola anatolia que había llegado casi 3000 años antes. ¿Por qué? Algunos dicen que fue el dominio marítimo de Creta, la isla controlaba el mar Egeo, sus flotas patrullaban las aguas, su comercio se extendía desde Egipto hasta Anatolia. Otros creen que fue un muro cultural, no físico, una civilización tan internamente rica, tan distinta, que los forasteros no podían penetrarla. No hay evidencia de entierros al estilo Yamnaya. Ni armas de la estepa.
ni cambio lingüístico. Y eso nos lleva a Lineal A, la misteriosa escritura no descifrada usada por los minoicos entre el 1800 y el 1450 a.C. No es griego. No es indoeuropeo. Puede que ni siquiera esté relacionado con ninguna familia lingüística conocida. Está solo, un código visual para una voz perdida. Bibliotecas enteras de tablillas de arcilla llenas de esta escritura desaparecida yacen sin leer en bóvedas de museos. Los minoicos tenían una lengua, un sistema de escritura, un sacerdocio, y no podemos comprender una palabra de lo que dejaron atrás. Sus frescos son igual de esquivos. Escenas de naturaleza, delfines, danzas, no guerra, no conquista. Figuras femeninas dominan la iconografía, no reyes con lanzas. Sus centros palaciales, como Cnosos y Festos, funcionaban sin la cultura de ciudadela de Micenas, sin muros masivos, sin trofeos de guerra, sin glorificación de la muerte. Durante más de 1000 años, del 2600 al 1450 a.C., esta isla mantuvo intacta su identidad. Un mundo aparte. Una isla perdida en el tiempo. Y entonces, algo rompió el silencio. Pero cuando llegó aquella catástrofe, no vino por mar, sino a través del fuego y el colapso. ¿Cómo mueren las civilizaciones sin un solo enemigo? Durante siglos, Creta permaneció intacta, inmune al caos que transformaba el continente griego. Pero hacia el 1450 a.C., el silencio se quebró. Palacios que alguna vez estuvieron llenos de color y orden ardieron. Los templos se derrumbaron. La lengua desapareció. Y para una civilización sin guerras registradas, su final llegó con una violencia inconfundible. Durante décadas, los estudiosos culparon a la erupción de Tera, una explosión volcánica colosal en Santorini hacia el 1600 a.C., tan poderosa que creó una caldera y hundió costas enteras. Tsunamis, nubes de ceniza, cosechas perdidas. Sonaba bíblico. Pero el tiempo no coincidía. La erupción fue demasiado temprana. El verdadero colapso llegó 150 años después. ¿La prueba ahora? Genética y guerra. Después del 1450 a.C., el ADN antiguo de restos cretenses, antes totalmente libres de ascendencia de la estepa, muestra de repente trazas de haplogrupos R1b y otros marcadores vinculados al mundo micénico. Los guerreros habían llegado. Pero no fue una conquista limpia. Los micénicos no solo destruyeron, absorbieron. Comenzaron a escribir en lineal B, un sistema derivado del indescifrado lineal aminoico, pero ahora usado para escribir una forma temprana del griego. Adoptaron estilos arquitectónicos minoicos, tomaron prestadas sus técnicas de frescos, incluso adoraron a algunos de los mismos dioses, aunque retorciéndolos, renombrándolos. Y sin embargo, algo se perdió. La voz minoica, la lengua de sus tablillas de arcilla, la visión del mundo pintada en los muros de sus palacios, todo desapareció. El lineal se esfuma de la historia, jamás descifrado, jamás vuelto a pronunciar. Una cultura que perduró más de 1000 años, reducida a motivos decorativos en un escudo micénico. El registro arqueológico confirma la historia, espadas halladas en bosques sagrados, fortificaciones construidas alrededor de santuarios previamente pacíficos y nuevas tumbas guerreras. Donde antes había ofrendas a diosa serpiente. Creta ya no era una isla misteriosa. Había sido plegada, absorbida, en un mundo griego en ascenso y unificado. Pero incluso cuando Grecia se convertía en una bajo una nueva élite guerrera, los vientos ya estaban cambiando otra vez. Pero mientras Grecia se unificaba bajo una élite guerrera, otra tormenta ya se gestaba en el norte. ¿Qué sucede cuando tus ancestros llegan 1000 años demasiado tarde para los mitos? Esta vez no en la Edad de Bronce, sino mucho después. Mucho después de la caída de Micenas. Mucho después del derrumbe de Roma. Esta vez, los invasores no vinieron con máscaras de oro ni con carros. Vinieron con silencio. Con bosques tras ellos y nuevos dialectos en sus bocas.
Entre el 600 y el 900 después de Cristo, algo cambió bajo la piel de Grecia. Una ola de ascendencia barrió el territorio, callada, sin documentos, y por mucho tiempo malentendida. No era griega. No era romana. Era eslava. En 2023, datos genómicos publicados por Olalde et al. En C levantaron el velo. El análisis de más de 300 restos medievales en los Balcanes reveló que en las regiones del norte de Grecia, especialmente Tesalia, Macedonia y Tracia, entre el 30 y el 40% de la composición genética refleja de repente origen eslavo. Los haplogrupos de ADN YR1 a EI2, dominantes en Europa Oriental, aparecen con fuerza. Pero aquí está el giro, no fue un reemplazo. Fue una fusión. Mientras los textos bizantinos los llamaban barbaroi, el ADN dice otra cosa. Estos grupos eslavos no incendiaron Grecia hasta reducirla a cenizas, se casaron con ella. Mestizaje. Asimilación. Y con los siglos, se convirtieron en griegos. De hecho, algunas regiones, como el Peloponeso, muestran solo una influencia eslava mínima. El estudio de las Aridis de 2021 incluso halló que las poblaciones griegas del sur permanecen genéticamente más cercanas a los italianos del sur que a los pueblos eslavos. La sombra eslava tocó el norte, pero el sur resistió. Y con estos datos, un mito del siglo XIX finalmente muere. Jakob Philipp Fallmerayer, un historiador austríaco, afirmó alguna vez que los griegos modernos no tenían conexión con los antiguos, que habían sido reemplazados por completo por migrantes eslavos. Su teoría ayudó a alimentar propaganda nacionalista y la negación cultural. Ahora, completamente refutada. La ciencia no miente. Pero plantea una pregunta aún más profunda, una que late bajo la identidad griega moderna como un tambor enterrado. ¿Pero acaso los griegos modernos aún podrían llevar la sangre de Aquiles y Agamenón? ¿Y si tu ADN pudiera cruzar 3000 años y tocar a un rey de la edad de bronce? Suena imposible. Una fantasía poética. Que la misma sangre que tronó en las llanuras de Troya, aún fluya en las venas de tenderos en Kalamata. O de una abuela en Nafplio. Pero la ciencia tiene una forma extraña de volver realidad el mito. En 2017, el genetista Yosif Lazaridis y su equipo en Harvard hicieron algo que ningún poeta podía, secuenciaron los genomas de griegos micénicos. A partir de restos reales que datan del 1600 al 1100, ¿sé el resultado? Un hilo ininterrumpido, los griegos modernos comparten entre un 70 y un 80% de su ascendencia con los micénicos. 3 componentes antiguos conforman esta huella genética. Primero, los agricultores neolíticos anatolios, los primeros portadores de semillas. Luego, los migrantes del Cáucaso y la meseta iraní, influencias silenciosas de la complejidad de la Edad de Bronce. Y finalmente, la ascendencia de la estepa, traída por los jinetes indoeuropeos que transformaron la lengua y las leyendas. A pesar de todo lo que vino después, la conquista romana, las migraciones eslavas, los siglos otomanos, esta estructura genética tripartita permanece profundamente incrustada en el ADN griego. No desapareció. Perdura. Y sigue siendo más fuerte, aún hoy, en el Peloponeso, la antigua tierra de Micenas, Pilos y Tirinto. El mismo suelo donde reinó Agamenón, donde las tablillas en lineal B hablaban de banquetes, dioses y guerra. Los huesos de esos reyes han hablado. Sus descendientes nunca se marcharon. No es que Homero tuviera razón en cada detalle. Pero no escribía fantasía. Sus historias se ambientaban entre personas reales, culturas reales, moldeadas por migraciones reales. Sus nombres resuenan en epopeyas, pero sus genes susurran a través de generaciones. Puede que no encuentres intactas las murallas de Troya. Pero encontrarás su sangre, aún caminando por las calles de la Grecia moderna. Y sin embargo, no todas las identidades antiguas sobrevivieron a las mareas de la historia. Pero en el silencio genético entre la leyenda y el hecho, la identidad de un grupo se perdió por completo.
¿Y si todo un pueblo pudiera desvanecerse sin dejar un solo rastro genético? Los pelasgos, susurrados en textos antiguos, temidos o venerados según el siglo. Heródoto los llamó los primeros habitantes de la Hélade. Tucídides mencionó sus asentamientos, sombríos y antiguos. Incluso Homero los nombró, situándolos en los márgenes del mundo mítico. Pero cuando se secuenció el ADN, no aparecieron en ninguna parte. Los genetistas esperaban algún tipo de señal, un haplogrupo único, una rama aislada, incluso un perfil autosómico divergente. Pero Lazaridis et al. 2017, Scortaniotti et al. 2023 y Olalde et al. 2023 señalaron la misma verdad, no existe un genoma pelasgo separado. No hay una población pregriega distinta fuera de las capas genéticas dominantes de agricultores neolíticos anatolios, ascendencia iraní / diagonal caucásica y posterior aporte de la estepa. Entonces, ¿quiénes fueron? ¿Eran simplemente los primeros agricultores, rebautizados por los griegos posteriores como otros? ¿O eran un recuerdo, un nombre transmitido siglos después de que su verdadera cultura hubiera sido absorbida o transformada más allá del reconocimiento? Aquí yace una verdad más profunda sobre la genética, no todo mito deja una huella. El ADN recuerda mucho, pero no todo. Algunas identidades se disuelven, no en fuego o guerra, sino en matrimonios silenciosos, lentos cambios de lengua, rituales perdidos. Los pelasgos no desaparecieron en batalla, desaparecieron en la memoria, convirtiéndose en parte de todos y de nadie. No hay esqueletos pelasgos identificados como tales. Ningún genoma antiguo lleva ese nombre. Su lengua, si existió, se perdió. Sus ciudades no tienen una huella arquitectónica clara. Existen solo en relatos, notas al pie en textos griegos antiguos. Una civilización sepultada bajo otras civilizaciones. Un palimpsesto cultural, donde capa tras capa reescribió lo que una vez fue. Y en ese vacío, nos queda preguntarnos. Si un pueblo puede desvanecerse por completo, si su propio nombre sobrevive más que sus genes, ¿qué nos dice eso sobre la identidad? Pero ¿qué sucede cuando la identidad se politiza y el ADN se convierte en prueba o negación? Cuando la ciencia se encuentra con el mito, ¿quién posee la verdad? En la Grecia moderna, el pasado no es solo historia, es moneda. Es orgullo. Es política. Y cuando el ADN antiguo entró en la conversación, el suelo comenzó a moverse bajo ese orgullo. En 2018, un equipo dirigido por David Reich y Joseph Lazaridis publicó un estudio fundamental en Nature. Confirmó la profunda continuidad entre micénicos y griegos modernos, pero también resaltó olas de migración desde Anatolia, Irán y la estepa. Los hallazgos debieron ser una celebración de complejidad. En cambio, desataron controversia. Algunas voces de ultraderecha se aferraron al vínculo micénico para reclamar pureza racial. Otros rechazaron por completo la evidencia de ascendencia eslava introducida en el período medieval temprano. Pero los datos de Olalde et al. 2023 lo muestran con claridad. Regiones como Macedonia y Tesalia absorbieron significativamente haplogrupos R1 a E y 2 entre el 600 y el 900 después de Cristo. Eran linajes eslavos, y se mezclaron, no conquistaron, en el mosaico genético de Grecia. Y aún así, los peloponesios, que muestran la menor influencia eslava, se convirtieron en ancla cultural de narrativas nacionalistas. Esta narración selectiva no es nueva. Refleja ideologías del siglo XIX, especialmente la teoría de Jacob Falmerayer de que los griegos modernos eran impostores eslavos, una afirmación ahora definitivamente refutada por el ADN. El propio Lazaridis advirtió, el ADN antiguo puede iluminar el pasado, o ser mal usado para resucitar mitos racistas. Incluso los científicos son cautelosos. Saben que los genes pueden torcerse en armas, especialmente en naciones construidas sobre el orgullo de lo antiguo. Entonces, ¿de dónde viene la identidad? ¿De la sangre? ¿Del lenguaje? ¿De la memoria?
¿Por qué si tu genoma se convierte en pasaporte, quién llega a ser griego? ¿El agricultor anatolio? ¿El migrante iraní? ¿El colono eslavo? ¿El rey de la Edad de Bronce? La ciencia no traza fronteras. Cuenta historias, historias de movimiento, de fusión, de supervivencia a través del cambio. Desmantela la pureza. Celebra la mezcla. Pero para algunos, eso resulta amenazante. Entonces, si los mitos mienten y los genes revelan, ¿dónde nos deja eso en la búsqueda de orígenes? Una tumba. Un genoma. Una civilización renacida. A veces, la respuesta no viene de un oráculo, viene de un fémur enterrado en suelo siciliano. En 2022, un equipo dirigido por Reitzema et al., publicado en PNAS, se adentró en uno de los momentos más icónicos de la historia clásica, la batalla de Hímera, librada en el 480 a.C. Los historiadores griegos siempre la habían enmarcado como una victoria heroica, una resistencia unida de soldados helenos contra cartagineses extranjeros. Pero entonces llegó el ADN. Los restos de 54 guerreros, hallados en fosas comunes, fueron analizados. Y lo que esos huesos susurraron, reescribió la narrativa. Algunos de los caídos tenían vínculos inconfundibles con el norte y centro de Europa. Otros mostraban marcadores genéticos del Cáucaso, del Báltico e incluso trazas de ascendencia centroasiática, haplogrupos que no tenían razón alguna para estar en un ejército griego puro, si tal cosa hubiera existido. No eran aldeanos de Tebas ni hoplitas de Corinto. Eran mercenarios, reclutados de todo el mundo antiguo, luchando bajo la bandera de una ciudad-estado que ni siquiera era su hogar. Este único sitio funerario, en una de las victorias militares más simbólicamente griegas, expuso una verdad mucho más poderosa que el mito: la identidad griega nunca fue homogénea. Fue elegida, adoptada, incluso contratada. Para el 480 a.C., el mundo griego clásico no era un etno cerrado, ya era un experimento cosmopolita. ¿Y la ironía? Que las mismas polis que predicaban pureza, democracia y unidad, fueron defendidas por extraños, extranjeros y errantes. La sangre derramada en nombre de la Hélade provenía de muchas tierras y de muchas historias. Lo que llamamos griego ya era global. Si Grecia nunca fue pura desde el inicio, entonces tal vez la historia de origen de nadie lo sea. No somos quienes creemos ser. Pero aún somos quienes fuimos. Y quizás, eso no sea una pérdida. Quizás sea la verdad más antigua de todas. Durante generaciones, la identidad griega se imaginó como divina, fija, perfecta, descendiente de dioses y guerreros míticos. Pero el genoma, el archivo más profundo de memoria, cuenta otra historia. Una más desordenada, más humana y mucho más profunda. Hoy, los genetistas pueden rastrear el ADN griego moderno a lo largo de más de 9.000 años de movimientos y mezclas. La base proviene de agricultores neolíticos anatolios que cruzaron el Egeo hacia el 7000 a.C., sembrando trigo, y lengua, y vida. Luego, desde la meseta iraní, entre el 3500 y el 3000 a.C., llegó una segunda corriente, aportando ascendencia caucásica y posiblemente las chispas del pensamiento indoeuropeo temprano. Hacia el 2500 a.C., los jinetes Yamnaya tronaron desde la estepa póntica, remodelando las líneas masculinas de la Edad de Bronce con haplogrupos R1b y R1a, tallando la leyenda micénica en hueso y sangre. Y más tarde, en los siglos medievales, llegaron los eslavos, asentándose sobre todo en el norte, tejiendo sus hilos en el tejido griego, no para borrar, sino para expandir. A través de la guerra, del imperio, del silencio, el ADN se mantuvo firme. Sin reemplazo. Sin extinción. Solo capas. Incluso cuando las lenguas cambiaban, o los sistemas de escritura desaparecían, los huesos recordaban. Incluso cuando los dioses caían y los nombres se transformaban, las moléculas perduraban. Este es el gran enigma de la identidad griega. No es singular. Nunca lo fue.
y aún así, nunca se rompió. Tú, hoy, puedes hacerte una prueba y ver las mismas huellas ancestrales que dejaron reyes de Pilos, sacerdotes minoicos, arqueros sin nombre en Hímera. Los mitos nunca debieron tomarse al pie de la letra. Pero tampoco fueron vacíos. Porque detrás de cada mito, hay una verdad, un ancestro, un genoma susurrando, yo estuve aquí. Si el ADN reescribe la historia de Grecia, ¿de quién se reescribirá la historia después? Próximo episodio, el misterio del ADN armenio y los orígenes del habla indoeuropea.